En un acto inesperado de compasión que desafió todas las normas, una dedicada mesera alimentó a un hombre negro sin hogar, a pesar de los riesgos para su empleo. Al ser despedida de inmediato por su gesto altruista, la situación dio un giro asombroso. Solo 30 minutos después, Snoop Dogg apareció, encendiendo una poderosa convocatoria por justicia e inspirando a todos con el poder transformador de la bondad. El machete cortó el aire con furia, deteniendo su trayectoria a centímetros del rostro de Snoop Dogg. El resplandor plateado reflejó por un segundo los ojos inyectados en sangre de El Coyote, quien sostenía el arma con una mano mientras, con la otra, agarraba firmemente el collar de jade que acababa de arrancar del cuello del famoso rapero. 30 años respetando estas tierras, extranjero. ¿Y pensabas que no me daría cuenta? La voz de El Coyote resonó entre las piedras milenarias de Uxmal. La luna llena proyectaba sombras fantasmales sobre los antiguos templos mayas, testigos silenciosos de lo que estaba por convertirse en tragedia. Snoop Dogg, con su característica serenidad incluso en situaciones de peligro, no mostró miedo. Sus ojos, protegidos por sus icónicos lentes oscuros que ahora reflejaban la luz de la luna, se mantuvieron fijos en los de su atacante. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con la sangre del corte que ya tenía en la mejilla. «Ese collar no te pertenece», murmuró con voz calma a pesar de la situación. «Tiene que regresar al templo antes del amanecer o todos pagaremos el precio». Las risas de los otros 3 hombres que acompañaban a El Coyote rompieron el silencio sagrado de la noche yucateca. Eran traficantes de piezas arqueológicas, y para ellos, las palabras de un extranjero sobre supersticiones antiguas no significaban nada frente al valor que aquel collar tendría en el mercado negro. «La única ofrenda que habrá esta noche será tu sangre, americano», amenazó El Coyote acercando nuevamente el machete, esta vez a la garganta de Snoop. Fue entonces cuando el grito desgarró la noche. No venía de ninguno de los presentes, sino de algún lugar entre las ruinas. Una figura emergió de entre las sombras de la pirámide del adivino, moviéndose con una agilidad sorprendente. Era la joven atendente, una muchacha de 22 años con el cabello negro recogido y una determinación feroz en sus ojos. «Suelta a Snoop ahora mismo». Su voz resonó con una autoridad que no correspondía a su contexto, sola, frente a 4 hombres armados. El Coyote giró hacia ella, sorprendido por la interrupción, pero rápidamente recuperando su sonrisa cruel. «Miren qué tenemos aquí. Parece que la noche nos trae más de un regalo». Lo que ninguno de los saqueadores esperaba era que la joven no venía sola. Detrás de ella, como materializándose de la piedra caliza, aparecieron 5 figuras más, trabajadores del sitio arqueológico y miembros de la comunidad local que habían respondido a su llamada de auxilio. Y tampoco esperaban que la joven, aunque trabajaba como atendente en un restaurante cercano, también fuera experta en defensa personal. El choque fue inevitable y violento. El machete de El Coyote describió un arco en el aire buscando intimidar, pero se encontró con la resistencia inesperada de un grupo decidido a proteger no solo a Snoop Dogg, sino el legado ancestral que aquellas tierras custodiaban. En la confusión, el collar cayó al suelo, y fue entonces, en medio del caos de la pelea, cuando el suelo comenzó a temblar. 6 meses antes, la joven atendente había llegado a Yucatán después de una serie de desafortunados eventos en Los Ángeles. No era la misma joven que había comenzado con grandes sueños en la gran ciudad. Regresaba a México con una mezcla de desilusión y determinación que intentaba canalizar de manera positiva. Su llegada a la pequeña comunidad cercana a Uxmal fue recibida con cierta curiosidad por los locales, especialmente por el gerente del restaurante donde consiguió trabajo, un hombre conocido por su rigidez y, desafortunadamente, por ciertos comportamientos discriminatorios que ocultaba bajo una fachada de profesionalismo. «Te ves diferente a los demás», le había dicho el gerente aquel primer día, observándola con ojos calculadores. No se refería a su acento ligeramente marcado o a su apariencia, sino a algo más profundo que percibía en ella. La joven se limitó a sonreír educadamente.
Todos somos diferentes en nuestra propia manera, señor. Pero ambos sabían que había algo más. Durante su tiempo en Los Ángeles, la atendente había sido testigo de numerosos casos de discriminación, incluyendo uno particularmente doloroso, donde fue despedida por ayudar a un hombre sin hogar. Un incidente que había cambiado su perspectiva sobre la injusticia social. Las personas como nosotros tenemos que cuidarnos, le explicó una noche un anciano maya que frecuentaba el restaurante. No somos como ellos. Para muchos, seguimos siendo ciudadanos de segunda clase. La joven dejó de limpiar la mesa que atendía. No estamos en tiempos de conquista. Todos merecemos el mismo respeto y dignidad. El anciano sonrió con sabiduría. Un ideal noble, pero el mundo real funciona diferente. Lo importante es cómo respondemos a esa realidad. En las semanas siguientes, la atendente demostró ser excepcional en su trabajo, ganándose el aprecio de los clientes y el respeto reticente del gerente. Pero su verdadero interés estaba en las historias que el anciano cliente le contaba sobre la cultura maya, las ruinas cercanas y los rituales antiguos que seguían practicándose en secreto. Fue durante una tarde particularmente tranquila cuando el anciano le reveló lo que realmente le preocupaba. La invitó a sentarse un momento en su mesa, tras asegurarse que el gerente no estaba cerca. Cada 52 años, según nuestro calendario sagrado, debe realizarse una ofrenda especial, explicó el anciano bajando la voz. El collar de jade de Kukulcán debe regresar al templo durante la luna de la cosecha. La joven escuchó con fascinación, aunque con cierto escepticismo natural. ¿Dónde está ese collar ahora? Los ojos del anciano se ensombrecieron. Lo he protegido toda mi vida, como lo hizo mi padre antes que yo. Pero hay personas que saben de su existencia y de su valor, tanto espiritual como monetario. ¿Se refiere a ladrones? La atendente conocía bien la realidad del tráfico de antigüedades, un problema grave para el patrimonio cultural mexicano. Me refiero a alguien que una vez fue como un hijo para mí, respondió el anciano con pesar. Lo conocen como el Coyote. El nombre provocó en la joven una reacción inmediata. Había escuchado rumores sobre el Coyote, un traficante despiadado que operaba en la península. Esa noche, el anciano le contó cómo había acogido a un niño huérfano años atrás, enseñándole los secretos de los antiguos mayas y convirtiéndolo prácticamente en parte de su familia. Pero la codicia había transformado a aquel niño en un hombre peligroso, dispuesto a vender su herencia cultural al mejor postor. Regresará por el collar, afirmó el anciano con certeza. El ciclo está por completarse y él conoce la fecha exacta. ¿Por qué no informar a las autoridades?, preguntó la joven pensando en soluciones prácticas. Porque hay secretos que deben permanecer entre nosotros, respondió el anciano. Si el gobierno se entera del collar, lo pondrán en un museo, y el ritual no se completará. La atendente se debatió entre su sentido práctico, que le decía que aquello eran supersticiones, y el respeto por las creencias ancestrales del anciano. Lo que no podía negar era el valor histórico y cultural de la pieza, ni el peligro real que representaban los traficantes. En los meses siguientes, aprovechando sus días libres, la joven comenzó a visitar las ruinas y a aprender más sobre la cultura maya. Organizó discretamente un sistema de vigilancia con algunos compañeros de trabajo y miembros de confianza de la comunidad que también respetaban al anciano. Mientras tanto, su relación con el anciano se profundizaba. Él le enseñaba aspectos de la cultura maya que no aparecían en las guías turísticas, conocimientos transmitidos oralmente por generaciones. La joven comenzó a sentir un fuerte vínculo con aquellas tradiciones, encontrando en ellas una fuerza y dignidad que resonaban con su propia experiencia de vida. A medida que se acercaba la fecha del ritual, las tensiones aumentaban. Los sueños de la atendente se poblaron de imágenes inquietantes, serpientes de jade, antiguos sacrificios y el rostro de un hombre desconocido que parecía transformarse en una máscara siniestra. Una semana antes de la luna llena,
llegó la noticia. Habían saqueado un pequeño museo local a 50 kilómetros de distancia. La firma era inconfundible. Precisión en la selección de piezas y ninguna evidencia dejada atrás. El coyote estaba en la zona. El anciano tomó entonces una decisión. Una noche, después del cierre del restaurante, llevó a la joven hasta un cenote sagrado ubicado lejos de los caminos turísticos. Allí, en una pequeña cueva oculta detrás de la cascada, sacó de una grieta en la roca una caja de madera tallada con símbolos mayas. «Es hora de que conozcas lo que has estado ayudándome a proteger», dijo mientras abría lentamente la caja. El collar descansaba sobre un lecho de hojas secas. La pieza central era un jade de un verde profundo, casi translúcido, tallado con la forma de una serpiente emplumada que se mordía la cola. Pequeñas cuentas de jade y piedras semipreciosas completaban la joya, que resplandecía con una luz propia incluso en la oscuridad de la cueva. «Es extraordinario», murmuró la joven, sintiendo una extraña conexión con el objeto ancestral. «Según nuestras tradiciones, fue creado por el último gran sacerdote de Uxmal antes de la llegada de los españoles», explicó el anciano. «Contiene la esencia de Kukulcán y mantiene el equilibrio entre nuestro mundo y el de los antiguos dioses». Aunque su parte racional quería descartar esas creencias como meras supersticiones, algo en la energía del lugar, en la reverencia con que el anciano trataba la pieza y en la innegable belleza de su manufactura, le hacía dudar de sus certezas anteriores. «Lo llevaré al templo la noche de la luna llena», continuó el anciano. «Tú tendrás que quedarte atrás». La joven negó con la cabeza. «No lo dejaré solo. Si el coyote aparece, es precisamente por eso que debes mantenerte alejada», la interrumpió el anciano con firmeza. «El ritual debe completarse sin importar lo que pase. Prométeme que si algo ocurre, buscarás ayuda». A regañadientes, la joven prometió, aunque en su interior ya estaba formando un plan alternativo. Lo que ninguno de los dos esperaba era la llegada de un visitante inesperado al restaurante al día siguiente. Snoop Dogg, el famoso rapero americano, quien estaba realizando un viaje privado por México, explorando sitios culturales. Su presencia causó revuelo en el pequeño establecimiento, pero lo más sorprendente fue su interés específico en la cultura maya y particularmente en las tradiciones relacionadas con Kukulcán. Lo que ninguno podía imaginar era que el coyote atacaría esa misma noche, antes de la luna llena. Había descubierto la presencia de Snoop Dogg y, de alguna manera, había llegado a la conclusión de que el anciano había compartido el secreto del collar con él. Cuando el rapero, por simple curiosidad, visitó Uxmal esa noche, acompañado del anciano, fueron emboscados. Uno de los jóvenes que la atendente había posicionado como vigilante logró avisarle, y ella reunió rápidamente al pequeño grupo de defensa que había estado organizando. Y así había llegado a ese momento, enfrentándose a el coyote, mientras éste amenazaba a Snoop Dogg por un tesoro cuyo verdadero valor ni siquiera comprendía. El temblor se intensificó bajo sus pies. No era un terremoto convencional. Parecía provenir específicamente del centro ceremonial donde se encontraban. El collar de jade, caído entre el polvo, comenzó a emitir un brillo verdoso que iluminaba el rostro sorprendido de todos los presentes. «El ciclo se ha roto», gritó el anciano, intentando acercarse para alcanzar el collar. «Debemos completar la ofrenda antes de que sea tarde». El coyote, momentáneamente distraído por el fenómeno, aflojó su agarre sobre Snoop Dogg. Fue suficiente para que el rapero se zafara y corriera hacia el collar, pero no fue lo suficientemente rápido. El coyote, recuperando su compostura, se lanzó tras él con el machete en alto. «¡No!». El grito de la joven atendente rasgó la noche mientras se interponía entre el arma y Snoop Dogg. Lo que sucedió después quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. El machete nunca alcanzó su objetivo. Una ráfaga de viento imposiblemente fuerte golpeó a el coyote, lanzándolo contra una de las columnas antiguas. Sus compañeros,
Aterrorizados por lo que parecía una manifestación sobrenatural, comenzaron a retroceder. Snoop Dogg aprovechó el momento para recoger el collar. Con manos firmes pero respetuosas, se dirigió hacia el anciano. «Esto le pertenece a usted y a su gente», dijo con una dignidad que contrastaba con su imagen pública de rapero despreocupado. El suelo seguía temblando, y ahora pequeñas grietas comenzaban a formarse en el pavimento de piedra caliza. Los saqueadores, vencidos más por el miedo que por la fuerza de sus oponentes, se batían en retirada, todos excepto el coyote, quien observaba la escena con una mezcla de rabia e incomprensión. El anciano, la joven atendente y Snoop Dogg se colocaron juntos frente al altar. Guiado por el anciano, Snoop Dogg colocó el collar sobre la piedra ceremonial, donde encajaba perfectamente en una hendidura que parecía diseñada específicamente para ello. La luz que emanaba del jade se intensificó hasta volverse casi cegadora. El temblor alcanzó su punto máximo, y luego, tan repentinamente como había comenzado, cesó. Un silencio sobrenatural envolvió el sitio arqueológico. «No pueden hacer esto». La voz del coyote rompió el silencio mientras se acercaba tambaleante, aún sosteniendo su machete. «Ese collar vale millones. Es mi boleto para salir de esta miseria». El anciano se giró hacia él con una expresión serena pero firme. «Tú mejor que nadie deberías entender. Te crié enseñándote nuestras tradiciones, nuestro respeto por los ancestros. ¿Cómo pudiste olvidar todo eso?» Por un instante, algo cambió en la expresión del coyote. Un destello de reconocimiento, quizás de remordimiento, cruzó su rostro marcado por cicatrices y años de vida dura. «Los tiempos cambian, viejo», respondió, pero su voz había perdido algo de su dureza anterior. «No todos podemos vivir de tradiciones que ya nadie respeta». Snoop Dogg, quien hasta entonces había permanecido en silencio observando el intercambio, dio un paso adelante. Con la autoridad natural que lo caracterizaba, habló con una voz calma pero firme. «El respeto no pasa de moda, hermano. He viajado por todo el mundo y he visto cómo las personas luchan por mantener vivas sus tradiciones frente a quienes quieren convertirlo todo en mercancía. La verdadera riqueza está en estas conexiones, en estas raíces». Sus palabras, dichas con la sinceridad de quien ha visto tanto lo mejor como lo peor de la humanidad, parecieron resonar con algo profundo en el coyote. Un nuevo temblor, más suave que el anterior, comenzó a sentirse. Esta vez, sin embargo, no parecía amenazante, sino casi armónico. «La ofrenda ha sido aceptada», murmuró el anciano con alivio, «pero el ritual no está completo». Miró directamente a el coyote. «Aún falta la promesa de protección para el próximo ciclo». El anciano extendió su mano hacia el hombre que una vez había considerado un hijo. «No es demasiado tarde. Tú también formas parte de esto, aunque hayas intentado negarlo. Puedes ayudarnos a completar el ciclo». El coyote observó la mano extendida con escepticismo, luego miró a sus compañeros, que observaban la escena desde una distancia segura, claramente deseosos de marcharse. Finalmente, sus ojos se posaron en el collar de jade, cuyo brillo parecía haberse atenuado, pero que seguía emanando una sutil luminiscencia. «¿Qué pasaría si me llevara el collar ahora?», preguntó, más por curiosidad que como amenaza. «Según la leyenda, una maldición caería sobre quien interrumpa el ritual», respondió el anciano. «Pero yo creo que la verdadera maldición sería vivir el resto de tu vida sabiendo que traicionaste no solo a tu familia, sino a tus propias raíces». Esas palabras parecieron impactar a el coyote más que cualquier amenaza sobrenatural. Lentamente, bajó su machete. La joven atendente contuvo la respiración. Podía ver el conflicto interno en el rostro del hombre. El coyote estaba en una encrucijada, no solo física, sino espiritual. Después de lo que pareció una eternidad, el coyote dejó caer el machete al suelo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz ronca. El anciano sonrió, no con triunfo, sino con genuino alivio. «Simplemente prometer que protegerás el secreto y ayudarás a mantener el equilibrio». El ritual continuó.
ahora con 4 personas formando un círculo alrededor del altar. El anciano, la joven atendente, Snoop Dogg y finalmente el coyote. Palabras antiguas resonaron entre las piedras milenarias mientras la luna alcanzaba su cenit. El collar se fundió completamente con el altar, desapareciendo de la vista, pero dejando una marca en la piedra, un recordatorio sutil pero permanente de su presencia. Cuando todo terminó, un silencio diferente envolvió el lugar. No era la ausencia de sonido, sino una paz profunda que parecía emanar de las propias ruinas. El coyote miró a sus antiguos compañeros, que permanecían a distancia, confundidos por el giro de los acontecimientos. «Váyanse», les ordenó. «Esto ha terminado». Los hombres no necesitaron que se lo dijera 2 veces. Desaparecieron en 1903. La oscuridad, probablemente para buscar fortuna en otro lugar, con otras piezas menos problemáticas. «¿Qué harás ahora?», preguntó la joven atendente a el coyote cuando quedaron solo los 4. Él contempló las estrellas antes de responder. «No lo sé. He vivido tanto tiempo de esto que no sé hacer otra cosa». «Todos merecemos una segunda oportunidad», intervino Snoop Dogg. «Yo también vengo de un pasado complicado y sé lo difícil que es cambiar de camino. Pero también sé que es posible». El coyote observó al famoso rapero con una mezcla de escepticismo y respeto. «¿Por qué te importa tanto todo esto? No es tu cultura, no es tu problema». Snoop Dogg se quitó sus lentes oscuros, revelando una mirada serena y profunda. «Todas las culturas merecen respeto, hermano, y todos somos responsables de proteger lo que tiene valor, especialmente cuando otros quieren destruirlo». La noche avanzaba y con ella la luna comenzaba su descenso. El ritual había sido completado justo a tiempo. Los 4 permanecieron en silencio, contemplando el altar donde ahora solo quedaba un sutil contorno que recordaba la forma de una serpiente emplumada. La joven atendente comprendió entonces que su llegada a ese pequeño pueblo no había sido una casualidad. La injusticia que había experimentado en Los Ángeles, su despido por ayudar a un hombre sin hogar, todo había sido parte de un camino que debía recorrer para estar allí esa noche, para ayudar a completar un ciclo que trascendía su propia existencia. «Las tradiciones no deben perderse», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Pero tampoco deben ser monopolizadas ni convertidas en mercancía. Deben ser honradas y protegidas». El anciano asintió con aprobación. «Y ese será nuestro compromiso compartido para el próximo ciclo. Proteger sin poseer, honrar sin explotar». El coyote y Snoop Dogg intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo, 2 hombres de mundos completamente diferentes, unidos por un momento de conexión con algo más grande que ellos mismos. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte cuando los 4 abandonaron el recinto ceremonial. El collar de jade permanecería oculto por los próximos 52 años, protegido no solo por piedras antiguas, sino por una renovada cadena de guardianes que trascendía fronteras culturales y sociales. Y la historia de esa noche se convertiría en parte de 2 narrativas paralelas: la tradición oral maya que el anciano seguiría transmitiendo en su comunidad y las reflexiones que Snoop Dogg, de regreso en Los Ángeles, compartiría a través de su música y su activismo, manteniendo vivo el delicado equilibrio entre el respeto por las tradiciones ancestrales y la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Contagem final, 14.859 caracteres.